Napoleón, ascenso y caída. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla recientemente conquistada por Francia a Génova. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza, pero no era rica. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado, y su madre, Leticia, tenía un carácter severo y una voluntad fuerte. Crió a sus hijos con disciplina y fortaleza. Desde niño, Napoleón era conocido por su introversión y obstinación. Sus amigos recordaban que le encantaba la soledad y que a menudo se sentaba con libros, especialmente libros de historia. Admiraba a Alejandro Magno, Julio César y Aníbal. En 1779, el niño ingresó en la Escuela Militar Francesa de Brienne. Allí se enfrentó al ridículo. Su acento corso, su pobreza y su introversión lo convirtieron en un marginado entre los hijos de la nobleza francesa. Pero fue allí donde aprendió a soportar el desprecio y la soledad, y su carácter se templó. Se sintió atraído por las matemáticas y la artillería, ciencias en las que se valoraba más el conocimiento que el origen. En 1784 ingresó en la principal academia militar de Francia, en París. Ya entonces, sus profesores observaron que este joven tenía una mente fría y una voluntad de hierro. En 1785, Napoleón recibió el rango de subteniente de artillería. Revolución. 4 años más tarde, Francia se vio sacudida por la Gran Revolución Francesa. El rey Luis XVI fue derrocado y el país se sumió en el caos. Para muchos oficiales que procedían de la nobleza, esto supuso un desastre. Perdieron sus puestos o emigraron. Pero para Napoleón, un hombre de familia pobre, fue una oportunidad. Se puso del lado de la revolución. En 1793, cuando estalló un levantamiento contra los franceses en Córcega, Napoleón se puso del lado de París en lugar de sus compatriotas. Su familia se vio obligada a huir de la isla, pero él demostró ser un revolucionario leal. Fue entonces cuando tuvo su primera gran oportunidad. En la ciudad de Toulon, ocupada por los realistas y las tropas británicas, el ejército francés estaba llevando a cabo un asedio. El joven capitán de artillería Bonaparte propuso un plan: concentrar los cañones en las alturas dominantes y expulsar a los británicos de sus posiciones. El plan funcionó. En diciembre de 1793, Toulon cayó. Por esta victoria, Napoleón fue ascendido a general de brigada a la edad de 24 años. Su nombre se dio a conocer en París por primera vez. Una estrella en ascenso. En 1795, Francia se vio sacudida por una nueva crisis. Los realistas levantaron una revuelta en la propia París. El nuevo gobierno, el Directorio, estaba en peligro. Entonces, el general Bonaparte acudió en su defensa. Ordenó cargar los cañones con metralla y disparar contra los rebeldes que avanzaban. La revuelta fue sofocada en cuestión de minutos. Esta brutalidad salvó al Directorio y convirtió a Napoleón en su héroe. Fue nombrado comandante del Ejército de Seguridad Interna. Poco después, comandante del ejército italiano. La campaña italiana. En la primavera de 1796, Bonaparte, de 26 años, dirigió las tropas en el norte de Italia. El ejército francés estaba mal abastecido y los soldados estaban desmoralizados. Pero Napoleón les dio un discurso. Soldados, estáis descalzos y medio muertos de hambre. El gobierno no os da nada. Pero yo os llevaré a las tierras más ricas del mundo. Allí encontraréis pan, ropa y gloria. Estas palabras animaron al ejército. En pocos meses, Napoleón derrotó a los austriacos y a sus aliados. Sus tácticas eran revolucionarias: maniobras rápidas, ataques contra fuerzas enemigas divididas y ofensivas rápidas. Los soldados lo adoraban, compartía sus penurias, caminaba con ellos por el barro y la lluvia, y conocía a muchos de ellos por su nombre. Las victorias en Italia sacudieron Europa. El joven general se convirtió en un héroe nacional. Los periódicos escribían sobre él como el nuevo César. La expedición a Egipto. En 1798, Napoleón planeó un ataque contra Gran Bretaña, el principal enemigo de Francia. Pero una invasión directa parecía imposible. Así que propuso una campaña en Egipto,
conquistar la tierra de los faraones y cortar la ruta británica hacia la India. El ejército francés desembarcó en Alejandría y marchó a lo largo del Nilo. En la batalla de las pirámides, Bonaparte se dirigió a sus soldados. Soldados, 40 siglos mira. Los franceses derrotaron a los mamelucos, los gobernantes de Egipto. Pero Napoleón sufrió una catástrofe en el mar. El almirante británico Nelson destruyó la flota francesa en la batalla de Aboukir. El ejército quedó aislado. La expedición a Egipto se vio coronada por descubrimientos científicos. Fue entonces cuando se encontró la piedra de Rosetta, que más tarde permitió descifrar los jeroglíficos. Pero el objetivo militar fracasó. En 1799, al enterarse de la crisis en Francia, Napoleón abandonó su ejército y regresó en secreto a su país. Allí le esperaba un nuevo ascenso al poder. Napoleón, ascenso y caída. El golpe de Estado del 18 de Brumario. En 1799, Francia estaba cansada de la revolución. Durante 10 años, el país había estado sumido en el caos, el terror jacobino, la caída de Robespierre, el inestable gobierno del Directorio. El pueblo quería orden y mano dura. Entonces Napoleón volvió a la escena. Regresó de Egipto, donde su fracaso no era muy conocido, y se presentó como un salvador. Con el apoyo de los políticos y el ejército, organizó un golpe de Estado que pasó a la historia como el 18 de Brumario del año 9 de noviembre de 1799. El Directorio fue disuelto y el poder pasó a manos de 3 cónsules. Pero, en realidad, un solo hombre tomaba todas las decisiones, Napoleón Bonaparte. Se convirtió en primer cónsul y, poco después, en cónsul vitalicio. Consul II. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por las reformas. Restableció el orden en el país, estabilizó las finanzas y firmó la paz con los enemigos. Napoleón creó el Código Civil, que pasó a la historia como el Código Napoleónico. Este conjunto de leyes consagraba la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la inviolabilidad de la propiedad y la libertad de religión. El código se convirtió en un modelo para muchos países europeos. Reformó la administración, la educación y el sistema fiscal. Francia pasó de ser un país sumido en el caos revolucionario a convertirse en un estado centralizado. Coronation. En 1804, Napoleón decidió que el título de primer cónsul no era suficiente para él. Francia volvió a ser una monarquía, pero no una antigua, sino una nueva basada en la revolución y la conquista. El 2 de diciembre de 1804, la coronación tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame. El Papa Pío VII llegó para colocar la corona sobre la cabeza de Napoleón. Pero en el momento decisivo, Bonaparte tomó la corona él mismo y se la colocó en la cabeza. Este gesto sorprendió a sus contemporáneos. Demostraba que su poder provenía del mismo, no de la Iglesia ni de la tradición. Se convirtió en emperador de los franceses. Triunfos. Tras convertirse en emperador, Napoleón puso su mirada en nuevas conquistas. Europa se opuso a Francia, Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia formaron coaliciones. Pero, una tras otra, cayeron bajo sus golpes. En 1805, Napoleón planeó una invasión de Inglaterra. Con este fin, reunió un ejército en la costa del Canal de la Mancha. Pero la flota británica, comandada por el almirante Nelson, derrotó a la flota franco-española en Trafalgar. La ruta marítima hacia Francia quedó cerrada. Napoleón dirigió entonces sus tropas hacia el este. En diciembre de 1805 tuvo lugar la batalla de Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. El ejército de Napoleón, superado en número por los aliados, derrotó a las fuerzas ruso-austriacas. Fue la cúspide de su genio. Maniobras, una retirada fingida, un ataque al flanco. Todo funcionó a la perfección. Europa se quedó sin aliento. En 1806, derrotó a Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt. En 1807, derrotó al ejército ruso en la batalla de Friedland. En Tilsit, el emperador Alejandro y Napoleón firmaron un tratado de paz y dividieron Europa en esferas de influencia. En 1807, Napoleón se había convertido en el gobernante del continente. Su imperio se extendía desde España hasta Polonia.
Colocó a sus hermanos y colaboradores cercanos en los tronos: José en España, Luis en Holanda y Jerónimo en Westfalia. Bloqueo continental. Inglaterra seguía siendo el principal enemigo. Su flota dominaba los mares, y Napoleón decidió estrangularla económicamente. En 1806, declaró un bloqueo continental. Todos los puertos europeos se cerraron a los productos británicos. Esta medida no solo afectó a Inglaterra, sino a la propia Europa. El comercio se resintió y creció el descontento. En España estalló una revuelta, apoyada por los ingleses. Comenzó una guerra de guerrillas que se convirtió en una pesada carga para Napoleón. El imperio en su apogeo. A pesar de las dificultades, a principios de la década de 1810 Napoleón seguía siendo el gobernante más poderoso de Europa. Su ejército, la Grande Armée, se consideraba invencible, pero sus ambiciones no conocían límites. Quería la victoria total sobre Inglaterra y la subyugación completa de Europa. Y, en estas aspiraciones, dio un paso que resultó fatal: la campaña de Rusia. En 1812, las relaciones entre Napoleón y Rusia se rompieron. Alejandro I se negó a cumplir con el bloqueo continental. El comercio con Inglaterra era demasiado importante. Para Napoleón, esto supuso un desafío. Decidió aplastar a Rusia con un golpe rápido. En junio de 1812, su gran ejército, con más de 600.000 hombres, cruzó la frontera. Era el ejército más grande que Europa había visto jamás. Franceses, polacos, alemanes, italianos, holandeses. Soldados de casi toda Europa marchaban bajo las banderas del emperador. Napoleón contaba con una campaña rápida, una batalla decisiva, la victoria y la paz en San Petersburgo. Pero Rusia eligió una táctica diferente. El ejército ruso se retiró, evitando grandes batallas, destruyendo suministros y quemando campos. Comenzó una guerra de desgaste. Borodino. El 7 de septiembre de 1812, la mayor batalla de la guerra tuvo lugar cerca del pueblo de Borodino, a las afueras de Moscú. Más de 250.000 soldados se enfrentaron en una batalla mortal. La artillería tronó desde la mañana hasta la noche. Los ataques fueron seguidos de contraataques. Los franceses capturaron la batería de Raevski, pero los rusos se mantuvieron firmes hasta la muerte. Napoleón ganó, formalmente. El ejército ruso se retiró, pero no fue destruido. El propio emperador dijo más tarde: de todas mis batallas, la más terrible fue la que tuvo lugar cerca de Moscú. Los franceses demostraron ser dignos de la victoria y los rusos se ganaron el derecho a ser invencibles. Moscú. Una semana más tarde, los franceses entraron en Moscú, pero en lugar del triunfo, se encontraron con el vacío. La ciudad había sido abandonada por sus habitantes y pronto se vio envuelta en llamas. La mayor parte de Moscú quedó reducida a cenizas. Napoleón esperaba la paz, pero Alejandro I se negó a negociar. El emperador francés se encontró atrapado. Se acercaba el invierno y se estaban agotando los suministros. Heichirad, en octubre, ordenó la retirada. Comenzó una de las marchas más terribles de la historia. Las heladas, el hambre y los constantes ataques de cosacos y partisanos destruyeron al ejército. El río Beresina se convirtió en un símbolo del desastre. En noviembre de 1812, los restos del ejército intentaron cruzarlo. Los puentes se rompieron. Miles de personas se ahogaron o murieron por los disparos. Napoleón escapó milagrosamente. De los 600.000 hombres, no más de 100.000 regresaron. El gran ejército dejó de existir. Coalición. La derrota inspiró a Europa. Prusia, Austria, Suecia, Inglaterra y Rusia se unieron de nuevo contra Napoleón. Comenzó una nueva guerra, la Guerra de Liberación. En 1813 tuvo lugar la Batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones. Más de 500.000 de soldados lucharon en ambos bandos. Napoleón fue derrotado y se retiró a Francia. Primera abdicación. En 1814, los aliados entraron en París. El Senado declaró destituido a Napoleón. Fue exiliado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo. El emperador parecía derrotado.
Europa celebraba la paz. Pero la historia de Napoleón aún no había terminado. El regreso. En la isla de Elba, Napoleón conservaba formalmente el título de emperador y contaba con un pequeño ejército. Pero para un hombre acostumbrado a gobernar un continente, esto era humillante. Las noticias de que el descontento con el nuevo rey, Luis XVIII, estaba creciendo en Francia le llegaron rápidamente. En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba. Con un pequeño séquito, desembarcó en el sur de Francia. Cuando se encontró con las tropas del gobierno, se acercó a ellas desarmado y gritó: «Soldados, ¿me reconocéis? Si queréis matar a vuestro emperador, aquí está». Los soldados respondieron: «¡Viva el emperador!» y se pasaron a su bando. Comenzó una marcha triunfal hacia París. El pueblo le dio la bienvenida y las tropas se unieron a él. Sin disparar un solo tiro, recuperó el trono. Este periodo pasó a la historia como los 100 días. La última campaña. Europa estaba horrorizada. Napoleón había vuelto al poder. Los aliados reunieron inmediatamente a sus ejércitos. La principal amenaza provenía de los británicos bajo el mando del duque de Wellington y los prusianos bajo el mando de Blücher. Napoleón decidió adelantarse a ellos. En junio de 1815, marchó sobre Bélgica. El 16 de junio derrotó a los prusianos en Ligny, pero no los destruyó. 2 días después, tuvo lugar la batalla decisiva. Waterloo. El 18 de junio de 1815, cerca del pueblo de Waterloo, tuvo lugar una batalla que determinó el destino de Europa. El ejército de Napoleón contaba con unos 70,000 efectivos. Wellington tenía aproximadamente el mismo número y los prusianos acudían en su ayuda. La lluvia había ablandado el terreno y la artillería francesa no podía operar a plena potencia. Los ataques continuaron desde la mañana hasta la noche. La caballería francesa asaltó sin éxito las formaciones inglesas. Por la noche, Napoleón lanzó a la batalla a su guardia, la élite de su ejército. Pero la guardia se encontró con metralla y fuego de fusiles. En ese momento, llegaron los prusianos de Blücher. El ejército francés no pudo resistir la presión. Por la noche, huyó. Waterloo marcó el fin del imperio. Santa Elena. Napoleón regresó a París, pero todo estaba perdido. Abdicó por segunda vez. Los aliados no querían arriesgarse a otro exilio en Europa. Esta vez, lo enviaron lejos, a la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, entre África y Sudamérica. Era un pequeño pedazo de tierra en medio del océano. Allí pasó sus últimos años. Estaba vigilado por oficiales británicos y sus cartas eran censuradas. Pero incluso en el exilio, Napoleón conservó su grandeza. Dictaba sus memorias, discutía de política y discutía con sus guardias. El 5 de mayo de 1821 murió, probablemente de cáncer de estómago. Sus últimas palabras fueron: «Francia, el ejército. Josefina, legado». La muerte de Napoleón no supuso el fin de su leyenda. Para algunos, fue un tirano. Para otros, un genio. Su código, sus reformas y su imagen permanecen en la historia. En el siglo XIX, Francia lo recordó en numerosas ocasiones. Su sobrino Luis Napoleón incluso se convirtió en emperador con el nombre de Napoleón III. Hoy en día, el nombre de Bonaparte es conocido en todo el mundo. Su vida es un ejemplo de cómo un hombre de familia pobre pudo ascender al poder más alto y luego perderlo todo. Epílogo. El propio Napoleón resumió mejor su vida. «Mi gloria no es haber ganado 40 batallas. Waterloo destruyó el recuerdo de tantas victorias. Pero lo que nunca morirá es mi código civil». Así terminó la historia de un hombre que buscó conquistar el mundo. Aunque derrotado, dejó una huella que ha sobrevivido a los siglos.